Muy bien. Aquí dejamos la clase anterior en los 5 estados mentales, donde hemos abordado un poco más en detalle los diferentes manifestaciones emocionales que hacen a estos estados que se manifiestan después como humor, como ánimo. Y hemos citado a la luz de la filosofía del yoga las enseñanzas que Kapila Deva le comparte a Madre de Bhahuti. Esto es muy importante, este libro, esta escritura, porque este libro tiene un nombre que se llama Las enseñanzas de Sri Kapila Deva. ¿Y por qué mencionamos en este caso a Kapila Deva? Porque Kapila Deva es el mentor, digamos, uno de los primeros avataras, una de las primeras manifestaciones de la divinidad en este universo. Se explica que Vishnu, que es uno de los nombres que se le da a la divinidad en la cultura del yoga, aparece a través de diferentes maneras, a través de diversos avataras. En este caso, Kapila es el avatar que enseña un proceso de yoga que es muy importante y que da inicio, en esencia, a todo este conocimiento de la psicología, de la metafísica, que se llama Sankhya Yoga. El Sankhya es la rama del yoga que abarca estos principios, los principios que tienen que ver con el estudio analítico, material y espiritual de todos los objetos, de todo lo existente. Entonces, Kapila Deva, que aquí lo vemos en esta imagen, ¿no?, de forma dorada, cabello rubio, Kapila Deva representa esencialmente la maestría del yoga, particularmente del Ashtanga Yoga. Él explica en detalle los 8 pasos, digamos, los 8 procesos mediante los cuales se puede alcanzar la iluminación mediante el estudio de yoga. Él es Kapila Deva. De esta manera él instruye a su madre, y estas instrucciones que él le da a su madre, porque a pesar de ser una manifestación divina, aparece como hijo de Bhahuti, como vemos. Estas enseñanzas quedan plasmadas en un libro que se llama Las enseñanzas de Kapila Deva, y en una parte, porque él habla mucho de la mente, de la composición sutil, astral, él dice, ¿no?, solo la mente es la causante del cautiverio, así como también de su liberación. Entonces, la mente es la que puede causar el cautiverio del alma, pero también es el elemento sutil que la puede liberar. Esto quiere decir, cuando la mente está pegada a los sentidos y a los objetos de los sentidos, es la forma como vemos de sonido, aroma, sabor, sensación, la entidad viviente ingresa al cautiverio. Cuando esa misma mente se apega a la divinidad, es liberada. Entonces, según a lo que esté apegada a la mente, naturalmente va a generar algún tipo de atracción y de consecuencia. Esos son los principios filosóficos tan interesantes que enseña el Sankhya Yoga. ¿Sí? Vamos a ver ahora lo que hemos trabajado, que son los 5 estados de la mente, el primero y el más condicionado, y esencialmente se asocia con la intención. A ver, vamos a preguntar, a ver qué tanto han podido leer o estudiar. ¿Se acuerdan cuáles son las intenciones? Si me las pueden nombrar. Las escucho aquí por el audio, ¿sí? Hay 4 intenciones, o si desean la pueden escribir en el chat. ¿Cuáles son las intenciones que están en el trasfondo de todo tipo de actividades mentales, de actividades emocionales? ¿Cuáles son estas intenciones? ¿Se acuerdan? Es considerada
Bien. Desconsiderada. Ensimismada, Muy bien. pura, agradecida y compasiva, Muy bien. y trascendental. Muy bien. Muy bien. ¿Quién habló? Nora, ¿cómo estás? Nora. Muy bien, Nora. Exactamente. Esas son las 4 intenciones. Y habíamos dicho, esto es muy importante, yo lo pregunto porque eh, es importante recordarlo, pero no como un ejercicio de memorizar un concepto, sino que este recuerdo o esta idea que estamos trabajando aquí, naturalmente al estar presente y ser de esa forma recordada, permite que sea detectada en el momento que hay algún tipo de intención que no sea positiva. Y al ser observada, esto otorga como una mayor capacidad de poder trascenderla, de poder trabajarla, de poder liberarla. Por eso es tan importante aprender estos estados, ¿sí? De ahí la importancia y la significancia de estos principios. O sea, yo no voy a poder trabajar algo que no, digamos, reconozco cómo sutilmente se manifiesta. Entonces, desconsiderada, que es la más condicionante de todas, y la intención desconsiderada directamente se asocia al estado mental perturbado, que tiene que ver con la fluctuación, la inestabilidad. La intención ensimismada directamente se asocia a un estado más de confusión. Patanjali dice que el egoísmo se manifiesta como un estado de confusión, genera como un estado de ilusión, de excesivo apego, el egoísmo. Entonces, la segunda intención era la intención ensimismada y que naturalmente actuar en base a ese tipo de intención va a generar un constante estado de confusión. Y la otra intención dijimos que era pura, agradecida y compasiva. En esta intención puede que todavía haya vestigios de distracción, pero el estado mental distraído, que sería el tercer estado mental, se sigue asociando con el ensimismado. Quizás hay un conocimiento acerca de sí mismo, pero no se logra, digamos, este conocimiento volcarlo a la vida práctica, ¿no? Esto significa yo me reconozco como un alma, pero aún todavía no puedo ser consciente plenamente de mi naturaleza, me cuesta llevar adelante estos principios. El estado confundido y distraído, el segundo y el tercer estado mental, se asocia, y esto es bueno que lo trabajemos desde esa perspectiva, se asocia con la intención ensimismada. Después está la tercera intención, que es la intención compasiva, agradecida, y que ya tiene que ver con el cuarto estado mental, que es el estado mental concentrado. Cuando hay agradecimiento, cuando hay aprecio, compasión, se va a ir manifestando gradualmente un tipo de estabilidad y situándose en la modalidad de la bondad. Recuerdan que en las primeras clases hemos visto, ¿no? La modalidad de la bondad, la pasión, la ignorancia, qué tipo de efectos generan, qué tipo de consecuencias, de manifestaciones se dan en nosotros. Esto permite un alto poder de concentración, que en otras palabras, la concentración se puede definir como atención. Atención, concentración es un sinónimo, digamos, atención es un sinónimo de concentración. Con implica conciencia y centración significa centro. Entonces, estar centrado en la conciencia. Eso quiere decir concentración. Y atención, A quiere decir no, y tensión es tenso, ¿no? Tensión significa justamente, ¿no? Densidad. Entonces, atención quiere decir estar libre de tensiones, estar libre de perturbaciones. Y justamente, estado mental se asocia con, precisamente, contemplar la naturaleza, la manifestación universal desde esta perspectiva más
agradecida, compasiva y puro. Y el quinto estado mental es el controlado, que ya tiene que ver con un estado, con una intención, con la cuarta intención, que es la trascendental. La mente controlada, digamos, ya no hay más dependencia ni en algún objeto interno ni externo, sino que hay una autosatisfacción constante, ¿no? Hay un tipo de felicidad que se manifiesta permanentemente. Yo repasé estos principios porque es muy importante reconocerlos para lo que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con las técnicas para reconocer las progresiones de la ira. ¿Mm? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna consulta que realizar al respecto de este repaso que vimos? Pueden hacerla si tienen. Muy bien, Rocco ahí puso todos los desconsiderantes y mi madre, sí, trascendental. Entonces, el trabajo práctico es lograr conectar estas intenciones, ¿sí?, con los estados mentales. Desconsiderada con el estado mental perturbado. Confundida y distraída con el estado mental ensimismado. Agradecida, puede que haya parte del estado mental ensimismado, pero tiene que ver más con el estado mental concentrado. Y trascendental con el controlado. Ah, Valeria, perfecto. ¿Alguna duda que tengan o quieren que continuemos? Bueno, igual vamos a continuar, pero como fue muy interesante todos estos puntos que hemos tratado, me pareció importante repasarlos para conectarlos con estos principios, porque antes yo no los había conectado. Pero bueno, veo que no hay, entonces continúo. No, Clarisa, no se cortó, tengo entendido que no, que estamos todos conectados. Bien, entonces continuamos. Vamos a ver el tema que nos toca hoy, que tienen que ver con los enemigos de la mente. Realmente este es un punto muy, muy importante, muy, muy necesario a trabajar, a abordar. Porque en el concepto de técnicas para reconocer la progresión de la ira, inevitablemente tenemos que trabajar estos principios, ¿sí?, reconocer estos puntos. ¿Cuáles son estos enemigos que se manifiestan en la mente y progresivamente generan diferentes perturbaciones? En sánscrito reciben 6 nombres, son Kama, Krodha, Lobha, Moha, Mada y Matsarya. Estos son los 6 enemigos de la mente. Lujuria, ira, codicia, ilusión, locura y envidia. Pero también en términos dentro de la psicología del yoga se le da este nombre, ¿no? Lujuria, la ira, la avaricia, la codicia, la perplejidad, que tiene que ver con la ilusión, la intoxicación, que se asocia con la locura, y la envidia. Estas son algunas de las formas en las cuales la depresión, la ansiedad, la nostalgia y la frustración afectan a la mente. Conociendo dónde se alojan, podemos salir de una posición insegura. Ahí después, cuando les pase el texto, en esta imagen vamos a corregir algunos errores ortográficos que hay, ¿no? Como falta la S, la L, así que no se preocupen. Entonces, estas son algunas de las formas en las que se manifiesta, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la nostalgia y la frustración, a través de estos 6 enemigos. Y Krishna en el Bhagavad Gita posteriormente menciona que hay 3 puertas que conducen al infierno, porque el infierno no es un lugar donde solamente se encuentran ríos de azufre y queman a todas las entidades que se encuentran ahí. El infierno representa también un estado de conciencia, así como el cielo y la espiritualidad lo representan. El infierno también
son diferentes estadios de conciencia. Entonces, en ese contexto es que vamos a ver precisamente cómo entender este concepto de los enemigos de la mente. Por ejemplo, ¿no? Muchas crisis emocionales tienen que ver con el estado mental de la lujuria, debido a que esta insatisfecha se convierte en ira y luego se torna en una gran ilusión. Incluso puede causar neurosis, psicosis, esquizofrenia. ¿Sí? Entonces, muchas crisis emocionales tienen que ver con los estados mentales, producto de una lujuria insatisfecha, ¿sí? De un deseo de disfrute que no ha sido de alguna manera complacido. ¿Mm? Es por eso que, como explica el texto, ¿no? La ira siempre tiene una víctima, ya sean otros o nosotros mismos. Las personas, por lo general, no pueden conservar un equilibrio entre su intelecto y su mente. Consecuentemente, sufren constantes desórdenes mentales que pueden durar toda la vida. Entonces, acá hay un punto muy interesante a trabajar, ¿sí? A abordar. ¿De dónde surge la ira? Esto lo explica Krishna en el Bhagavad Gita. Él dice, al contemplar los objetos de los sentidos, al contemplar los objetos con deseo de disfrute egoísta, con intención ensimismada, digamos, en la mente se desarrolla apego por ellos, por los objetos o por personas que uno contemple con un deseo de disfrute. De ese apego surge la lujuria. La lujuria no es más que el deseo egoísta que separa la conciencia del disfrute, ¿no? Porque no es que el desear disfrutar sea algo malo. Lo que nos puede afectar en el propio deseo de disfrute es separar la conciencia del mismo, ¿no? Dividir al ser. Entonces, al contemplar los objetos de los sentidos, en la mente se desarrolla apego, de ese apego surge la lujuria y de la lujuria se manifiesta la ira. Cuando la ira se manifiesta, uno cae en la ilusión. Esta ilusión se expresa como codicia, se expresa como avaricia. Y cuando uno cae en ilusión, la memoria se confunde, uno se olvida quién es. La ilusión genera un olvido de sí mismo, que esta ilusión es provocada por la ira, que a su vez surge de la lujuria. Cuando la memoria se confunde, la inteligencia se pierde, o sea, la facultad de razonamiento, la facultad de discernimiento, sankalpa vikalpa se llama en sánscrito, ¿no? Tomar esto o tomar lo otro, esa facultad de discernimiento se anula y al anularse, al perderse, se explica que uno cae al charco material. ¿Cuál es la característica de un charco? Que un charco contiene agua estancada y el agua estancada es agua contaminada. Lo que hace a la pureza del agua y a su capacidad de nutrir y purificar es su constante movimiento. Digamos que el movimiento del agua la ioniza, la oxigena. ¿Sí? Ahora, cuando el agua está estancada, entonces, naturalmente, empiezan a haber agentes externos que la contaminan y es un agua que uno no se puede lavar, no la puede tomar. ¿Sí? No sirve prácticamente para nada esa agua, porque está estancada. Entonces, esto es lo que esta alegoría, esta metáfora que Krishna está mencionando es muy importante. Si nosotros no conectamos o logramos de alguna forma entender cuál es el principio que motiva nuestra ira y nuestra ilusión, que hace que se confunda
la memoria, que nos olvidemos quiénes somos y que nuestra inteligencia no funcione como tal, entonces vamos a estancarnos, vamos a contaminarnos, igual que el agua contaminada. Repito el texto del Bhagavad Gita. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la mente se desarrolla apego por ellos. De ese apego surge la lujuria, que luego se transforma en ira, y que esta ira hace que el alma caiga en ilusión. Uno se olvida de quién es. Esta ilusión manifiesta la pérdida de la memoria, y cuando la memoria se pierde, la inteligencia se confunde y de esta forma se cae al charco material, la entidad viviente, ¿no? O en otras palabras, la comenzamos a embarrar, porque un charco también es un barro. Entonces, es muy importante conectar estos principios y cómo el origen de toda esta secuencia la representa la lujuria, el deseo de disfrute egoísta, separado, ensimismado, no compasivo, no agradecido, no integrador. Entonces, este verso, que son 2 versos del Bhagavad Gita, lo pueden encontrar en el capítulo 2, si tienen para anotar, capítulo 2, versos 62 y 63. Cómo nace la lujuria, la ira y la codicia, que son las 3 puertas que nos llevan a un estado mental de mucha insatisfacción, de mucho sufrimiento. En términos yógicos se menciona como un estado mental infernal, ¿sí? Un estado mental sumamente condicionado. Continuamos con el texto. Sin embargo, si nos enfocamos demasiado en nuestros desaciertos, reforzamos nuestros problemas en lugar de eliminarlos. En lugar de enfocarnos solo en los obstáculos, debemos proactivamente encontrar las formas de incrementar, ¿sí?, nuestra calidad de relación y servicio a los demás. Entonces, si nos enfocamos demasiado en nuestros desaciertos, nos lastimamos mucho diciendo soy así, soy asá, me equivoco, soy malo, siempre me pasa lo mismo, soy un tonto, siempre igual, tienen razón. Si nos enfocamos mediante estas afirmaciones mentales, estos pensamientos, en nuestros problemas, en lugar de purificarlos, en lugar de eliminarlos, entonces nuestros problemas se van a asentar. En lugar de enfocarlos solo en los obstáculos, debemos proactivamente encontrar las formas de incrementar nuestra calidad de relación y servicio a los demás, con errores incluidos, pero tratar de llegar a este principio, proactivamente. Proactivamente significa, lo pro tiene que ver con una preocupación, un análisis, como organizarnos, como, con una intención dirigida a estos principios. Ya que la depresión, la angustia, significa que nos estamos enfocando demasiado en nuestros propios problemas y reteniendo nuestro amor hacia los demás. Eso es lo que tiene que ver con los estados de angustia, con los estados de malestar emocional. Por eso, justamente, ¿no? La ira siempre tiene una víctima, ya sean otros o nosotros mismos. Entonces, si no logramos entablar un equilibrio mediante las prácticas de yoga, de meditación, las prácticas saludables, muy probablemente caigamos presos de este tipo de tendencias y no vamos a hacer más que reprimir aquello que reprimir, retener es lo mismo, ¿no? Aquello que implica nuestras capacidades y nuestras virtudes máximas, que tienen que ver con querer a los demás, con realmente volvernos cada vez más seres afectivos. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las técnicas para reconocer la progresión de la ira, ¿sí? ¿Cómo entender? Aquí tenemos 7 técnicas que vamos a analizar junto con ustedes. Vamos a ver la primera. La primera dice, evita el hábito de leer la mente de los demás.
¿Qué quiere decir esto? La lectura de la mente resulta cuando una persona especula acerca de los pensamientos de otro. Acepta esta especulación como verdadera y actúa conforme a su especulación. ¿Mm? Podemos detener esto tomándonos más tiempo para entender las intenciones y preocupaciones reales de la persona. En otras palabras, para tratar de cultivar una mayor empatía con el otro, tratar de sentir, de ponernos en el lugar y de percibir qué es lo que está el otro necesitando, cuál está siendo su necesidad en lo que está expresando, en lo que está manifestando. Entonces, evitar este hábito de leer la mente del otro, de especular en base a qué es lo que el otro está pensando, qué es lo que el otro está, ¿no? Adivinar qué es lo que el otro está sintiendo, de alguna manera lo que va a hacer es que todo el tiempo estemos midiendo, calculando las relaciones y proyectando quizás resultados negativos, proyectando prejuicios en los demás, de vuelta, reprimiendo las virtudes previamente que hablábamos, ¿no? Como la compasión, la empatía, etc. Esta es la primera técnica para reconocer, ¿no? El hábito de leer la mente nos puede frustrar, las consideraciones que podemos tener con los demás pueden justificar ciertos enojos que en fin de cuentas van a dañar las relaciones, ¿sí? El segundo aspecto, y esto está asociado directamente con la comunicación no violenta, la comunicación armoniosa, ¿eh? Estas técnicas están vinculadas con este otro punto. Y el segundo tiene que ver con implementar el descanso en situaciones negativas. Esto es bien interesante. Por ejemplo, si una situación se convierte en un combate, una discusión, quizás debamos concluir esta conversación mañana u hoy por la noche. O sea, si yo estoy en un momento en la discusión en la cual veo que cada uno quiere tener la razón y no se logra escuchar o malinterpreta al otro, o yo no me estoy expresando de tal manera que se me entienda, entonces debo concluir en ese momento y dar una segunda oportunidad. O al otro mismo, ¿no? Si el otro vemos que no se está logrando expresar y que se está sintiendo mal, es muy importante que demos como un pasito al costado para armonizar la situación. De esta forma, tendremos una posibilidad mayor de dirigir el conflicto en una forma racional para acceder a una conexión amorosa y no a una conexión emocional negativa. Entonces, el tiempo, dice una escritura védica llamada el Mahabharata, es el mejor de los maestros dentro de las energías materiales. El tiempo. Entonces, a veces necesitamos ese tiempo para racionalizar un poco la situación, para no dejarnos llevar por impulsos emocionales que en el momento van manifestando de alguna manera, o han ido manifestando diversas tensiones que afectan directamente mis estados emocionales, mis estados mentales, ¿sí? Entonces, muy importante comenzar a detectar y a trabajar estos dos principios que estamos observando aquí. El tercer punto de los 7 significa monitorear tu monólogo. ¿Qué quiere decir esto? El monólogo son las cosas positivas y negativas que nos decimos a nosotros mismos. Y los estudios indican que la mayoría de estos pensamientos son negativos. Esto es muy importante aquí de detectar, ¿no? El monólogo son las cosas positivas y negativas que nos decimos a nosotros mismos. Y los estudios indican que la mayoría de estos pensamientos son negativos. Si no verificamos tal negatividad, estos mensajes nocivos nos controlarán. Entonces, el verificar esta negatividad implica detectar, por eso hablaba antes de memorizar y de estudiar estos principios que tienen que ver con, como hemos estado hablando, ¿no? Con
las intenciones, ¿sí? Debemos verificar de dónde están surgiendo estos pensamientos negativos, si de prejuicios, si de la ira, si de la lujuria, si de la codicia, si de qué tipo de perturbación, de dónde vienen, de dónde surgen estos principios. Porque si no verificamos esta negatividad, estos mensajes, estos pensamientos destructivos nos controlan, nos perjudican en este aspecto, ¿sí? Vamos a corrernos para este lado. Este es el tercer punto. Entonces, monitorear significa observarnos, analizarnos, comenzar a entendernos y a reconocernos a la luz de este conocimiento. El cuarto punto, entonces, para repasar, vimos 3. Evitar el hábito de leer la mente, que tiene que ver con la idealización, el prejuicio. Implementar el descanso en situaciones negativas, dejar una discusión si vemos que no se arregla, no se soluciona, para otro momento, y tratar de evitar discutir. Se explica que hay 3 tipos de discusión. Una que es en la cual uno expresa un punto de vista y escucha al otro en su punto de vista, y lo que más interesa de ambas partes es establecer lo que es real. Esa se llama discusión en la modalidad de la bondad. Ambos están interesados en establecer los principios más veraces, más coherentes. La otra forma de discusión es aquella en la cual cada uno quiere tener la razón. Se escuchan mutuamente, pero se vuelve un tipo de competencia. Yo escucho al otro, pero ya estoy pensando en refutarle para vencerle en su argumento. Quizás no me interesa tanto que sea real lo que dice, lo que me interesa es vencerlo, tener la razón yo. Eso es una discusión en la modalidad de la pasión. Esto genera confrontamiento. Y la tercera forma de discutir, de interactuar, es aquella en la que ni escucho la otra parte, ambas partes no se escuchan, se gritan y quieren tener la razón. Esta se llama en la modalidad de la ignorancia. Entonces, para evitar estas 2 últimas que mencionaba, la pasión y la ignorancia, si vemos que toma ese tinte que, al menos de mi parte, percibo que de la otra quiere tener la razón y está más allá de toda racionalidad de la discusión, poner un límite. Es un muy buen ejercicio y evita situaciones muy agresivas. Y el tercer punto que hemos repasado es monitorear nuestro monólogo, ¿no? Cómo dialogan en nuestra mente los diferentes tipos de emociones. El cuarto punto tiene que ver con escribir versos o notas en un juego de tarjetas al que puedas acceder fácilmente. Tarjetas o anotadores, ¿no? De esta forma, cuando nos encontramos sobrecogidos por estas emociones, podemos revisar una que describa la forma adecuada de actuar en ciertas situaciones. Tratar de escribir versos o notas a las que pueda yo acceder de una manera fácil en diversas situaciones. Vemos que llegaron unas preguntas, ahora terminamos de escribir los 7 puntos y pasamos a responder. Pueden ir escribiendo igual los que vayan teniendo dudas. Entonces, cuando nos encontramos sobrecogidos por emociones, es muy importante manifestarlas, escribirlas, o digamos también un ejercicio muy saludable es la oración, meditación, recitar mantras, buscar una asistencia, ¿sí? Estos son principios muy, muy saludables y muy importantes, a los cuales todos nos tenemos que dar la oportunidad de poder vivenciar. El quinto aspecto que se nos recomienda aquí es practicar el comportamiento adecuado a través de la imaginación. Fíjense qué interesante este punto. Por ejemplo, si tenés una relación problemática, imagina tu próxima interacción con la persona.
así como una respuesta positiva a su comportamiento. De esta manera cambiarás patrones que han negado el factor del amor y han resultado en ira. Esto es muy importante. Practicar el comportamiento adecuado a través de la imaginación, o sea, tratar de visualizarnos en situaciones y en acciones en las cuales mi comportamiento sea positivo, mis respuestas sean saludables. ¿Sí? Porque de esta manera vamos a cambiar estos patrones que niegan y reprimen el aspecto afectivo y que detonan la ira. Entonces, ya sabemos cómo nos relacionamos con ciertas personas y quizás en este ejercicio, para evitar que la ira progrese, recuerden que este punto significa técnicas para evitar la progresión de la ira, tiene que ver esencialmente con, de alguna manera, reconocer estos principios activos que tanto en mi mente como en mis emociones van gestando, van incubando un tipo de mala predisposición que en un momento se vuelve algo incontenible y que hemos visto, ¿no? Puede generar neurosis, psicosis, ansiedad, depresión. La ira siempre requiere una víctima y si no es bien canalizada, naturalmente puede generar muchos factores de aflicción, ¿no? De dolor. El sexto principio tiene que ver con tratar de canalizar la energía negativa, ya que la lujuria es amor mal dirigido. Entonces, no queremos reprimir o negar la energía, sino que podemos canalizarla en compromisos constructivos, creativos y sanos. Entonces, este es un punto fundamental. Tratar de evitar reprimir la ira, sino más bien siempre ir preveniéndola. ¿Cómo? Canalizando la energía mental, creativa y física en actividades que tengan que ver con compromisos constructivos, saludables, creativos, en beneficio a los demás. Srila Prabhupada, en un significado del Bhagavad Gita, él dice, volver a la mente controlada, una de las técnicas para volver a la mente controlada es tratarla de hacerla pensar en hacer el bien a los demás. De alguna manera, controlar la mente nos permite desarrollar este tipo de pensamiento. ¿Cómo beneficiar al prójimo? ¿Cómo poder hacer el bien al otro? Este es un principio muy importante que tiene que ver con, en este caso, ¿no? Como se menciona, canalizar la energía negativa que puede haber en algo positivo, ya sea en pensamientos como en acciones. Y el séptimo principio y técnica tiene que ver con explicar la necesidad de una manera palpable para que los extremos puedan comunicarse y desarrollar apreciación. Esto también nos ayudará a ser más conscientes de la ciencia de la meditación y la resolución del conflicto. Definitivamente ayudará a una persona a entender y controlar su propia ira, así como la de otros. Explicar la necesidad de una manera palpable, no acusadora, no victimizándote, no agrediendo, porque justamente la violencia, la ira, surge de alguna forma también desde un sentimiento de victimización puede venir, ¿no? Desde un sentimiento de sufrimiento en esa dirección. Entonces es muy importante. Estos principios nos van a ayudar a entender, a controlar, a trabajar de una manera mucho más saludable nuestra comunicación no violenta. Explicar la necesidad, más que acusando, más que desde la frustración, de qué es lo que necesitas que el otro haga por vos o que el otro exprese por vos. Mirá, cuando me hablas de esta manera negativa, siento como un dolor interno, siento que me hace daño. Y yo creo que no es tu intención, pero a mí me hace mal. O si lo es, quiero que sepas que me hace mal. Decir eso es una cosa, decir,
me hablas de esta manera, sos un mentiroso, sos una agresiva o agresivo, siempre, ¿no? No es lo mismo hablar desde la acusación que desde lo que uno está sintiendo en lo que está recibiendo del otro. Este es un punto muy, muy significativo a la hora de como liberarnos de una discusión en la modalidad de la ignorancia, donde cada uno quiere tener la razón, donde cada uno se enfrenta o se quiere vengar o agredir a otro en su autoestima desde un lugar sumamente violento y que también nos afecta a nosotros. En este mundo eso es muy común. Muchos panelistas de programas de televisión, muchos programas de televisión, muchos lugares, muchas manifestaciones de gente hablando mal de los demás o criticándose, políticos, periodismo, de muchas formas diversas, equipos de fútbol. Entonces se vuelve como una conducta de statu quo la crítica y el canalizar esa energía de ira hacia el otro. Y eso está mal. Y eso realmente nos hace mal y consumir esa información también. Entonces es muy importante tratar de buscar resoluciones bajo estos 7 principios que son las técnicas para reconocer la progresión de la ira y de esta manera poder volvernos cada vez más conscientes y más plenos. ¿Sí? Bien, dicho esto, tenemos todavía mucho por ver, estamos llegando a la mitad, así que les voy a hacer una invitación especial ahora. Lo que vamos a hacer es crear, somos 23 integrantes, 22 porque yo en ese momento voy a salir. Vamos a crear 6 grupos, ¿sí? Más o menos, no, 5 grupos. 5 grupos de 4 integrantes aproximadamente, que los va a crear Zoom. Es algo que yo no lo voy a hacer, o sea, yo pongo por supuesto los comandos, pero Zoom mismo se encarga de juntarlos a cada uno de ellos. Y como hoy es la última clase y hoy es un momento para mí muy especial y de reflexión, quería también invitarlos a que cada uno entre ustedes compartan qué es lo que han venido sintiendo en todas estas disertaciones y sumados si han podido realizar las clases de yoga prácticas y sobre todo lo que estamos hablando y hemos hablado estos días. Me interesa mucho que haya este intercambio, varios vienen también conectados del curso anterior y una forma también como de expresarse y escucharse y nutrirse mutuamente, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y si no lo están, también lo vamos a hacer. No, pero si no lo estaban unánimemente, por supuesto que lo iba a pasar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, es la primera vez que lo voy a hacer con ustedes, así que vamos a ver cómo sale. Van a ser más o menos unos 10 minutos. Y bueno, después voy a retornar y quiero que me cuenten cómo se sintieron y demás. Por supuesto me quedan las respuestas por responder de Clarisa después cuando retorne. ¿Sí? Vamos a poner 5 grupos de 3 a 4 participantes. A ver, ahí vamos. Ahí vamos. ¿Ya están los grupos? Ahí está.
Bueno, muy bien, aquí retornamos. Bueno, ¿qué tal? Aquí retornamos de la reunión. ¿Cómo les fue? ¿Se pudieron compartir un poquito? Oh, se nos cortó, re lindo, re Era lindo. fue poco el tiempo. Fue poco tiempo. Ah, Muy miren, linda la charla, estuvo linda la charla. Terapia grupal. qué bueno. Bueno, la próxima dejamos un Está poquito más. buena. Está buena la idea, digamos, de poder poner en práctica lo que has venido hablando. Claro, qué bueno, claro, de comunicar, de expresar qué es lo que cada una ha venido sintiendo. Eso es, creo que es muy, muy lindo, ¿no? Sí, Swami, acá le habla Nati, saludos a todos. Sí, Nati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, decirle que comentábamos que mientras usted va explicando, es como que nos podemos proyectar a situaciones personales e ir acomodando como piezas de rompecabezas dentro nuestro, que tal vez no sabíamos que estaban desacomodadas. Y bueno, eso está muy bueno, que nos está dando muchas herramientas este curso, y en general, de las 3 que éramos, estábamos en varios cursos de la escuela, y destacar la coherencia que vemos, la claridad con la cual se transmite este conocimiento, que si uno lo quiere estudiar solo es muy difícil, y bueno, y esa claridad con la cual transmiten Bhakta, Madhu, con las recetas, nos están aportando muchísimo en el día a día. Y bueno, le queríamos agradecer también. Qué bueno, qué bueno que están pudiendo hacer varios cursos, varias formaciones. Yo estoy recopada con el curso de astrología. Ay, sí, por favor, la luna. Estoy recopada. Estudiando la luna. Acá ya todos quieren hacerse la carta astral. Sirve. Bueno, Adri es también una gran amiga nuestra que venimos hace cuánto, 2, 3 años, Adri, ¿no? Compartiendo todos los cursos. Ay, no se te escucha. Se escucha. Ahí está, perdón, lo tenía muteado. Desde el 2017 que lo sigo, soy fiel seguidora, ahí siempre. Sí, ella, Adriana, Todos los cursos, esperando cursos nuevos. Adriana, claro, ella vive en Córdoba, igual que nosotros, y ha participado de modo presencial, ¿no? De todas las actividades. Y repitente también. Y repitente, me encantan los cursos. Ah, sí, El de astrología lo hice 2 veces y ahora quiero hacer meditación otra vez. Ya lo hice, lo quiero volver a hacer, porque para mí es como un autoconocimiento, una terapia. Me ayuda mucho para mí. Entonces no es solamente aprendizaje para la mente, para mi ser me ayuda. Por eso lo repito. Y de hecho, mientras recién cortamos, o sea que yo me salí, ustedes tengan la reunión, mi mamá está conectada por teléfono porque ella no tiene Zoom. Entonces, yo siempre que me conecto, por ahí a veces ven que yo me acerco y muevo cosas de la pantalla, porque yo pongo mi teléfono acá. Es una videollamada que hacemos y ella participa. Y bueno, precisamente me compartía recién que no sé a ustedes qué les parece, ¿no? Como que son conocimientos y son temas bien intensos, ¿no? Bien profundos, lo que implican las relaciones, ¿no? Como en este caso hablamos de la ira, de cómo armonizar discusiones, sanar relaciones, porque lógicamente a veces también quedan muchos recelos, ¿no? ¿Cómo han sentido la temática de hoy? Todavía Muy falta la linda. mitad, pero... Sí, las técnicas, creo que hay que ponerlas en práctica.
de a poquito, ¿no? Son muchas para poner de golpe, pero por ahí tratar de ir de a una. Son 7, una por semana, una, ¿no? Una por día de la semana, ¿no? Suami, Yo lo que les no pude decía... estar. ¿Hola? Sí, Hola. ¿Verónica? Sí. Yo lo que les decía a mis compañeras de Mini-Zoom es eso, que es mucha información muy, muy profunda y que, bueno, que había tomado como un ritual desde el primer curso que tomé, que fue el anterior. Los fines de semana a la mañana, yo soy de levantarme temprano a la mañana, entonces a la mañana, después de mi meditación, me hago un mate y empiezo a desgravar una a una las clases, voy despacio porque las voy saboreando, y la verdad es que me gusta mucho este ritual de ir de a poquito, reviendo todo lo que vamos viendo en la semana, muy despacito, así que estoy muy contenta con eso, y las técnicas de hoy, le decías que me va a servir muchísimo para mi vida cotidiana, y que me abrió como todo un panorama que nunca yo lo había pensado, esto de decir en una conversación, bueno, este nivel de conversación, o este lenguaje me lastima, me retiro, nunca lo había pensado así, y la verdad que me sirve mucho, creo que lo voy a utilizar mucho. Así que bueno, nada, eso nomás quería compartir. Muchas gracias, me encanta la verdad el curso, estoy muy, muy contenta y bueno, muy enriquecida y me seguiré enriqueciendo. Gracias. Qué bueno, gracias Verónica, y esto que mencionás es verdad, es muy importante, ¿no? Porque creo que es lo más instructivo, lo que más enseña en una situación, ¿no? Si yo estoy discutiendo con alguien y la persona corta la discusión, viene y dice la verdad que me está lastimando, paro, es como que eso genera, yo me pongo, digamos, o nos ponemos nosotros en el lugar de agresores verbales, quiero decir, ¿no? Como en una intensidad, como hablamos, cuando uno está en ira, se olvida de quién es, ¿no? De la ira se manifiesta la ilusión. Fíjense que cuando uno está enojado, uno, ¿no? Sale de las márgenes, de los cabales, se vuelve otro. De hecho, de ahí viene el término alienado, ¿no? Alienado viene de alio, alio significa otro. Entonces uno, digamos, proyecta una personalidad muy destructiva, y esto que dice Verónica es así, ¿no? Cuando por ahí nos paran, o cuando nosotros vemos que el otro está en esa frecuencia y paramos, siempre va a ser lo más saludable. Y si vemos que así todo el otro no para, entonces ahí tenemos que replantear qué tipo de relación estamos teniendo o queremos construir con el otro, o de construir también, porque no es cuestión de estar, digamos, tiene que haber un acuerdo siempre de ambas partes para que haya armonía, ¿no? Nancy iba a decir algo, Nancy Murúa, ¿puede ser? Sí, acá yo, sí. Ahí pregunté, que lo poco que pude escuchar hoy, la verdad que me pareció muy bueno. Justo llegué a lo de la ira porque estaba con el psicólogo antes, justo tenía turno a las 7. Y escuché que las chicas decían que quedaban grabadas las charlas. Me gustaría escucharlo, Suami, porque la verdad que estuvo muy bueno lo poco que pude captar hoy, ¿no? Me refiero a la clase de hoy. Así es, Nancy, las clases quedan grabadas y Bacta, y si no te llegan las grabaciones de las clases, escribinos por privado al WhatsApp para que te lleguen, porque al otro día o al máximo a los 2 días enviamos la clase y el PowerPoint. O sea, todas las imágenes. Ah, perfecto. Sí, el PowerPoint lo he visto. No me he dado cuenta de las clases grabadas. Capaz que no las recibí, voy a revisar los correos. Dale. Pero muy lindo todo. Muy lindo. Gracias. Bueno, y muy linda la reunión con las chicas también. Nos resultó cortito. Sí, veo que fue muy positivo. Vamos a repetirlo seguramente porque creo que es bonito, y sobre todo en estas temáticas. De hecho, en 2 semanas más vamos a iniciar, bueno, el martes que viene no, el otro martes, una nueva formación, en este caso de los Yoga Sutras, de Sri Patanjali. Vieron que yo he citado. Los Yoga Sutras
su psicología y meditación. Diferentes técnicas de meditación que son recomendadas en los Yoga Sutras que tienen que ver con respiración, con visualización y con mantras, y todo el abordaje. ¿Por qué el Yoga Sutras? Porque los Yoga Sutras son el primer tratado de psicología del yoga. Entonces es una obra monumental que la vamos a estar viendo en un mes. Así que ahí seguramente para los que vuelvan a conectarse vamos a seguir teniendo reuniones. Como también Ay, qué lindo. un parate. Para mí también es bueno porque es una forma de renovar el prana también, porque en 1 hora y media sin parar a veces se hace muy, muy intenso. Pero sobre todo me gustó... Somi, ¿nos van a mandar por WhatsApp la información de lo nuevo? Sí, se va a mandar por WhatsApp, va a estar muy accesible para todos, así que ojalá que puedan participar. Claudia dice, para mí todas las capacitaciones han sido de mucho crecimiento y esta en particular de autoconocimiento. Gracias infinitas. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Y Analía, también día martes, sí, va a ser el día martes a la misma hora, el martes 18 comienza, ¿sí? El martes 18 de agosto, exactamente. 19:30 horas. 19:30 horas, así es, así es, así es. ¿Les parece que continuemos? Tenemos un poquito más para ver. Nos quedan 15 minutitos. Así que ahí continuamos un poquito más. Habíamos dejado entonces en las 7 técnicas, brevemente para repasarlas, si les parece. Entonces serían: evitar el hábito de leer la mente, ¿no? Sugestionarnos con lo que el otro está pensando, sintiendo, haciendo. Implementar un descanso en situaciones negativas, esto es un punto muy importante, que hablamos justo recién con Nati. Monitorear el monólogo, este es un punto que tiene que ver mucho, bueno, y que está asociado también a los estados mentales, ¿no? Monitorearlo significa visualizarlo a través de la concentración. La observación estimula la concentración, pero bueno, no me quiero detener porque siempre que uno ve, lee, siempre salen nuevas ideas y conceptos. Escribir versos o notas en un juego de tarjetas que puedas acceder fácilmente para, ¿no? Hacer como una hoja de ruta emocional de qué es lo que siento y cómo mejoro lo que siento, o cómo a través del tiempo o a través de ciertos pensamientos he cambiado esos hábitos negativos. Practicar el comportamiento adecuado a través de la imaginación, eso es un punto muy importante. Tratar de canalizar la energía negativa, ya que la lujuria es amor mal dirigido, ¿sí? Como comprometernos con aspectos constructivos, creativos y sanos. Y este último, que tiene que ver con explicar la necesidad de una manera palpable al otro, para que los extremos puedan comunicarse y desarrollar apreciación. Esto tiene que ver, este punto, bastante con el punto número 2. Vieron que el 2 es que cuando tomar un descanso en la discusión, ¿sí? Si veo que la discusión se está yendo de los límites o de las manos, parar ahí. Y este punto 7 se asocia con ese otro, más que nada porque tiene que ver precisamente con expresar lo que uno está necesitando, sin recriminar, sin acusar, sin victimizarse, sino también reconociendo que hay emociones que a uno lo superan. Retomando desde aquí, vamos a ver ahora los efectos de la ira y el poder de la comunicación no violenta y saludable. La ira obstaculiza la capacidad de comunicarse con otros y expresar necesidades particulares.
A veces la expresión de la ira puede manifestar soledad, miedo, culpa, dolencia o incluso orgullo generando respuestas irracionales. Entonces, la ira tiene que ver que cuando yo me relaciono, me vinculo con el otro en términos de enojo, en términos de recriminación, de mucho malestar, de culpa, de dolencia, de mucho ego, naturalmente lo que van a ver van a ser respuestas irracionales. ¿Mm? Y esto va a generar soledad, uno después se va a sentir solo, va a generar miedo a expresarse, porque, o miedo a que me censuren también, culpa, ¿no? Me siento culpable, o me martirizo por haber hecho tal o cual situación. De todas formas, la culpa en cierta medida es necesaria, pero no a tal punto que la misma nos genere dolencia, ¿no? Como que nos lastime. La ira reprimida, en este caso, lleva a reflexiones irracionales que provocan que actuemos consecuentemente o que obstaculizan nuestra capacidad para funcionar adecuadamente. Entonces, reprimir la ira tampoco es saludable. La ira necesita ser canalizada, la ira necesita ser, de alguna forma, transmutada. Por eso que la actividad física, el yoga, la meditación, los mantras trabajan para liberar la ira de forma mental, por eso mantra, mana es mente, trayate significa liberación. Los mantras lo que permiten es precisamente liberar a la carga mental de todos estos problemas y aspectos. Entonces es muy importante trabajar internamente. Este es el punto, ¿no? Como trabajarnos, y trabajar internamente implica purificarnos. Y purificarnos quiere decir ocupar los sentidos en actividades virtuosas, en actividades sanadoras. Repetimos, yoga, meditación, diferentes técnicas, que alimentación saludable, por eso lo estamos viendo en el Ayurveda, que gradualmente me vayan mejorando y capacitando de una manera mucho más plena. ¿Sí? Y el otro punto es que si a través de nuestros actos juzgamos a una persona en lugar de tomar una acción cuidadosa, desaparece de esta manera el amor incondicional, así como nuestra capacidad de servir como un genuino cuidador y ayudar a la otra persona. Fíjense este punto qué importante. Entonces, si a través de nuestros actos juzgamos a la otra persona, en lugar de tomar una actitud más precavida, más empática, más considerada acerca del otro, desaparece nuestro afecto. Desaparece nuestro amor incondicional. Así como nuestra capacidad de servir como un genuino cuidador y ayudar a la otra persona. Esto es lo que ocurre cuando juzgamos antes de conocer qué es lo que ocurre. Lógicamente a veces hay situaciones que es inevitable que no juzguemos, ¿no? Porque hay compromisos preestablecidos que yo puedo tener, no sé, con, a ver, un ejemplo bien material. A ver, uno tiene que sacar, ya sé, un abogado, póngale, ¿no? Uno tiene que sacar un trámite, o el contador, mejor dicho, ¿no? Un balance mensual, ¿no? De monotributo, de todas las cuestiones impositivas, porque tiene un negocio y tiene que tributar a la FIP, y el contador, por diferentes circunstancias, no llegó, y no me explica por qué no llegó. Entonces, naturalmente, mi mente lo que va a hacer es juzgarlo, lo que va a hacer va a enojarse. Y más encima cuando uno está pagando, entonces la mente se aferra más de esos, digamos, de esas cuestiones de decir, como encima que pago no llega a lo que necesito. Entonces ahí quizás me expreso de una manera fuerte, de una manera violenta, de una manera desconsiderada. Y quizás puedo tener razón en molestarme, porque estoy en mi derecho,
pero expresarme desde ese lugar genera como un daño también para mí. Porque por quizás ser agresivo, también estoy siéndolo conmigo mismo. Entonces buscar la manera de decir las cosas con carácter, si es necesario llegar al caso, pero con cierto cuidado, para que nuestro amor interno, para que nuestro afecto no se vea dañado, no se vea herido por la ira o por los enojos. ¿Mm? La ira sana y la ira como catalizador y comunicación no violenta. ¿Mm? Este es un punto muy, muy importante y lo vamos a compartir con ustedes. La ira funciona como un catalizador que nos ayuda a ver más profundamente dentro de nosotros. Fíjense qué profundidad hay en este mensaje, ¿no? La ira funciona como un catalizador que nos ayuda a ver más profundamente qué está pasando en nosotros. La ira es como una alarma que está sonando y que nos está ayudando a ver esto. Si nos encontramos en una situación que nos enoja, podemos ver la causa de la ira, como el ejemplo que citaba recién, que incluso puede no estar relacionada con una persona específica, sino con una situación. Esta intensa introspección puede ayudarnos a encontrar una resolución más positiva. A veces la ira nos da la oportunidad para ver dentro de nuestro propio egoísmo. Nos ayuda a reconocer nuestros deseos para determinar de dónde surgen y hacia dónde van estos deseos. ¿Qué es lo que buscan? Porque la ira es justamente, como explica Patanjali en los Yoga Sutras, ¿no? La infelicidad, la insatisfacción, es lo que nos lleva al odio, es lo que nos lleva al enojo. Entonces quizás no es tanto la persona la situación, es algo interno mío que no estoy pudiendo resolver, que está insatisfecho y que lo más probable es que sea mi desarrollo espiritual, mi conciencia espiritual. Quizás eso es lo que más me está perjudicando, me está perturbando, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta este principio para de esta manera transmutar esta fuerza negativa de la ira que se vuelve en algo muy autodestructivo. Krishna a todo esto, en el Bhagavad Gita, le expresa a Arjuna, este pasaje es hermoso, ¿no? Como las diferentes formas de expresarse de una manera que purifique el habla. El habla es uno de los impulsos sensoriales más difíciles de controlar. Y Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, esto es en el capítulo 17 del Bhagavad Gita, que mañana vamos a dar la clase, el capítulo 13, capítulo 17, verso 15. Krishna dice, la expresión hablada que no causa angustia, que es veraz, lo que decimos, no lo que hablamos, agradable y benéfica, y que incluye la práctica de recitar las escrituras, estas son conocidas como las austeridades del habla. ¿Sí? Entonces aquello que hablamos, que no va a causar angustia al otro, tratar de meditar en eso, ¿no? Que lo que exprese no lastime al otro, que es agradable, como justamente como no es perjudicial para el otro, es agradable, que incluye la práctica de recitar las escrituras y que es benéfico. Cuando habla de incluir la práctica de recitar las escrituras se refiere a mantras, ¿no? Diversos. Estas son conocidas como las austeridades, como las prácticas yógicas para armonizar el habla. Y por último, vamos a dar aquí unos ejemplos. Podemos comunicar nuestro problema y de esta manera actuar en beneficio y bienestar de los otros. Debemos sentir la pena de la otra persona como también su felicidad. Entendamos e identifiquemos las batallas de otras personas como si fueran nuestras también, para poder ser más empáticos. De esta manera resolveremos muchos problemas más rápidamente si visualizamos la situación como un observador externo y no tomarme lo que le pasa al otro
de un modo totalmente personal. ¿Mm? Este ejemplo es muy, muy importante. Finalmente, a veces debemos recordar el factor karma para mantener una perspectiva equilibrada, ya que cuando nos enojamos, normalmente nulificamos la compasión. En estos puntos nos podemos detener horas analizándolos. Entonces, entender que también existe el karma y que quizás ese enemigo o esa situación conflictiva es un arreglo divino para también hacerme pagar algún tipo de karma que yo tenía que saldar, algún tipo de consecuencia que tenía que vivir, porque el enojarnos, el volvernos iracundos, lo que va a hacer es nulificar la compasión. Y la compasión es la emoción, ese sentimiento, explican los sabios, que da inicio a la vida espiritual. La espiritualidad se desarrolla a partir y a través de la compasión. La compasión incluye cordialidad, la compasión incluye simpatía, la compasión incluye empatía. Todo esto se describe en la enciclopedia de español, ¿no? De castellano. Cuando leemos compasión viene de compasio, y ahí se va desglosando todo lo que incluye la compasión. Adornos, atributos que dan mucha fuerza y virtud a lo que representa la espiritualidad. Y por eso ahora vamos a cerrar con las palabras de Krishna, ¿sí? Que precisamente Krishna aquí nos habla acerca de, y le habla a Arjuna, acerca de la paz, de la austeridad para la mente. Vimos la del habla, palabras beneficiosas, agradables, que no agiten a los demás, decir siempre la verdad y recitar con regularidad los mantras, las escrituras de los sabios, como estamos haciendo aquí. Y acá Krishna dice, ¿cuáles son las austeridades para la mente? La paz mental, la amabilidad, la cordialidad, el silencio, el autocontrol y la pureza del corazón. Estas son las austeridades de la mente. A este respecto, Srila Prabhupada, en el significado de este verso, menciona: nuestra mente debe ser controlada de manera tal que siempre esté pensando en hacer el bien a los demás. Y el mejor control para la mente es la gravedad del pensamiento. La satisfacción de la mente solo se puede lograr al apartarla del disfrute egoísta de los sentidos. Entonces acá tenemos varios disparadores, ¿no? Por ejemplo, nuestra mente se va a controlar y nos va a ayudar a que nos beneficiemos de la misma a través de pensar en hacer el bien a los demás. Y el mejor control es la gravedad del pensamiento. Esto significa tener un pensamiento filosófico. Como hablábamos recién, ¿no? Un pensamiento a la luz de los conceptos, a la luz de los sabios, a la luz de las escrituras. Eso es gravedad del pensamiento, ¿no? Un pensamiento grave quiere decir profundo. ¿Mm? Porque la satisfacción de la mente solo se logra al apartarla del disfrute egoísta de los sentidos. Esto significa al apartarla de la intención desconsiderada y ensimismada. Cuanto más pensamos en el disfrute de los sentidos egoístamente, más insatisfecha, más ira se manifiesta en nuestra mente. Entonces la misma debe estar desprovista de duplicidad, pensando en hacer el bien a los demás. ¿Y qué representa aquí lo que Krishna dice pureza del corazón? Pureza del corazón significa ser recto en los tratos con los demás, ¿no? Ser recto, ser moral, ser ético, naturalmente va a purificar nuestro corazón y de esta manera también nuestra conciencia. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Aquí finalizamos. Por hoy. Y bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Mi madre quiere comentar algo también? Aribalti, ¿tienes alguna duda o comentario?
Aquí habla mi madre. Es como que uno, ¿cómo dijo? No, que te escuchamos. Todo lo que decís vos, todo lo que te decimos, lo que decís vos, es, para mí, aún estando ya hace tiempito, me es desconocido. Hay tanto por aprender y tan bueno para todos es lo que tenemos que aprender. Estaríamos escuchándote todo el día, cosa que no es posible. Gracias, hijo. Maravillosa tu clase. Seguiremos en el conocimiento al lado tuyo. Aribol, mamá, bueno, como se habrán dado cuenta, es mi mamá, que también es practicante de esta cultura. Ella hace más de 10 años que lleva estos principios yogicos, que es mi mismo maestro espiritual, iniciada en esta práctica. Y bueno, vive en Mar del Plata, nos conectamos de esta manera, le están por conectar Wi-Fi, así que cuando le conecten Wi-Fi, vamos a vernos por Zoom. Dos cositas más, a ver, sí, sí. Muy profundo es el tema. Mucha ganas de decirlo porque es algo muy positivo cuando uno lo escucha. A veces cuesta un poquito, ¿viste? Como es la mente. Muy positivo fue escucharlo. Nosotras, pero esta me gustó también mucho. Bueno, qué bueno. Dijo, más que nada. Bueno, muchas gracias. Ahí está, hijo, después hablamos. Claro, claro. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Bueno, a mi madre, a todos los que están poniendo, me alegra mucho. Muchas gracias por compartir. Gracias. Saludo a Silvina. Hoy no la escuchamos a Silvina. Silvina, la profe de yoga. Ahí está. Y pronto nos estaremos viendo, ¿sí? Entonces recuerden, ahí le vamos a mandar la info. Es un curso muy interesante, el de Yoga Sutras, porque, bueno, ya es adentrarnos a niveles mucho más profundos y más esotéricos de la práctica, y ya implica prácticas yógicas, ¿no? Prácticas de meditación. Así que, bueno, ojalá que todos podamos encontrarnos. Y vamos a tener muchas más reuniones. Sí. ¿Cuánto tiempo dura el curso de los Yoga Sutras? Un mes. Son 4 clases. Oh, fantástico. Buenísimo. Bueno, creo que lo voy a hacer. Ojalá, claro. Ojalá. Me viene re bien también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Silvina, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, se te escucha. ¿Cómo estás? Se me corta mucho internet, por eso estoy con ese tema que a cada rato conectándome. Pero no, la verdad que me encantó. Me tocó un grupito de chicas amorosas, 5 minutos nomás, pero divinas todas. Y realmente me parece muy interesante que en estos momentos en que estamos viviendo haya gente que quiera elevar el espíritu. Y me encanta cómo lo transmitiste, muy claro. La verdad que me pareció genial. Y bueno, como yo ya te dije, soy profesora de yoga reciencita, muy leve mi camino, pero quiero seguir, es una decisión que tomé, que quiero seguir el camino del yoga, la meditación, y por eso estoy acá para seguir aprendiendo. Bueno, qué bueno, muchas gracias. Con respecto a todo lo que hablamos de la mente, es muy interesante observarlo todo esto, porque podemos ayudar mucho siendo conscientes. No sé si se me escucha o se entrecorta. Se escuchó bien, muchas gracias, Silvina, así es, ¿no? Ayudándonos, naturalmente bueno, vamos a... Gracias a vos y a todo el grupo, divino todo. Bueno, qué bueno, muchas gracias. La próxima voy a dejar más tiempo. En realidad fueron 10 minutos, pero se ve que pasaron rápido.
Sí. No, es que costó entrar al grupo. Yo no entré enseguida, ¿viste? No conectaba. Eso fue lo que pasó. Bien, bueno, lo tenemos en Y- cuenta. Y recuerden que mañana tenemos el Bhagavad Gita, que vamos a estar viendo el capítulo número 13. Un capítulo muy, muy interesante. Ahí habla Krishna, precisamente el maestro principal del yoga. Así que invitadas, ¿sí? A las 7 de la tarde mañana, a las 19 horas. No 19:30, sino 19. Analía. De todas formas, todas las clases van a quedar. Y el curso de Yoga Sutras va a incluir el libro también, en PDF, por supuesto, para que todos lo puedan ver. Así que, bueno, muchas gracias, ¿sí? No sé si alguien más quiere mencionar algo. Gracias, Swami. Gracias, Swami, muy lindo el curso. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana y hasta pronto. Un placer. Gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Chao, noches. gracias a todas. Gracias por todo. Nos vemos el próximo. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias. Namaste. Chao, chicas. Buenas noches. Namaste. Buenas noches. Chao a todos. Buenas noches. Namaste. Namaste. Buenas noches. Namaste. Buenas noches a todos.